En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta La resolución por la oración, tercera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted. En mi charla de ayer hablé de nuestra obligación de orar por nuestro gobierno. Expliqué que el buen gobierno es la voluntad de Dios porque facilita la predicación del Evangelio, que es el propósito principal de Dios para nuestro mundo. Sin embargo, esto no significa que tendremos un buen gobierno automáticamente. Dios espera que nosotros oremos, que nuestras oraciones tienen mucho que ver con el tipo de gobierno, mucho más de lo que la mayoría de los cristianos se han imaginado. Hoy voy a hablar de esto sobre mi experiencia propia. Le contaré de casos en los que he visto por mí mismo cambiar la historia por medio de la oración. Para mi primer ejemplo, regresaré a mis primeros años como cristiano en 1940. Fui convocado de una posición de profesor de filosofía de la Universidad de Cambridge a las fuerzas británicas de la Segunda Guerra Mundial. En junio de 1941 tuve un encuentro personal muy dramático con el Señor en una de las barracas del ejército. No puedo entrar en muchos detalles ahora, pero me transformó completamente y me cambió el curso de mi vida. Un tiempo después, en el mismo año, mi unidad fue enviada en el norte de África y serví allí como asistente en un hospital militar. En el curso de esa experiencia tomé parte de la retirada más larga en la historia del ejército inglés. 700 millas de retirada continua, desde un lugar llamado Al-Ghalá, en Libia, hasta las mismas puertas del Cairo. Y le diré que retroceder 700 millas es una experiencia muy cansada y desmoralizante, especialmente en un árido desierto. En ese momento el desierto de todo el Oriente Medio estaba en la balanza. Si las fuerzas del eje capturaban el Cairo, dominarían el canal de Suez y cortarían una de las líneas básicas de abastecimiento del Imperio Británico y finalmente las tierras de Israel, y los recursos petroleros de todo el Oriente Medio estarían a su merced. Así que era un momento crítico. Sin duda había muchos factores que produjeron esa retirada que yo no podía analizar apropiadamente. Pero lo que más me impresionó fue que los oficiales no tenían el respeto de sus subalternos. Los ánimos estaban bajos, había poca comunicación y nuestra impresión de los oficiales era que estaban mucho más preocupados por su propio bienestar y sus propias necesidades egoístas que por las necesidades de sus hombres o por la necesidad de pelear efectivamente la guerra. Por ejemplo, estaba el problema del agua. El agua estaba tremendamente escasa y la ración era de una cantimplora cada 2 días por hombre, que debía usarse para todo, beber, lavar y cocinar. Pero era muy obvio que mientras nosotros vivíamos con esa ración, los oficiales usaban en su día solo para poner en su whisky más de lo que teníamos nosotros para los otros propósitos. Obviamente eso no ayudaba a una buena relación entre los oficiales y sus subalternos. Como yo era cristiano y había llegado a conocer al Señor, tenía una relación definitiva con Él y creía en la Biblia. Yo sentí que debía orar, pero no sabía cómo hacerlo. Así que más o menos esperé a que Dios me diera una oración, el tipo de oración que Él quería que yo hiciera, y después de un tiempo Dios me dio esta oración específica. Señor, danos líderes que nos lleven a la victoria para tu gloria. Una vez que empecé, oré esta oración todos los días regularmente. Yo no sabía lo que estaba sucediendo, pero Dios empezó a moverse rápidamente. El gobierno británico asignó a un nuevo comandante para sus fuerzas en el Oriente Medio, en el norte de África. Un oficial que estaba sirviendo en el desierto fue asignado a comandar en el Cairo, pero su avión se estrelló y murió. Así que en este muy importante y activo escenario de guerra, las fuerzas británicas no tenían comandante. En esta situación, Winston Churchill, que era el primer ministro, actuó más o menos con iniciativa propia y asignó a un oficial desconocido que fue traído desde Inglaterra. Su nombre era Bernard Montgomery. Quiero hacer la observación que Montgomery era un cristiano comprometido y un hombre que temía a Dios. También era un comandante muy bueno y un hombre de mucha disciplina.
se puso a la tarea de reorganizar las fuerzas británicas, restauró la disciplina y el estado de ánimo, cambió la actitud, el porte y la conducta de los oficiales, y luego peleó la muy conocida batalla de Alamein, que fue la primera gran victoria aliada en todo ese escenario de guerra, en realidad de toda la guerra. Volteó el curso de la guerra en el norte de África y a favor de los aliados. Esa fue la batalla del Alamein. En ese momento yo servía con una unidad de la ambulancia militar en el desierto, un poco más atrás de las fuerzas británicas que avanzaban, y en el camión había una pequeña radio portátil por el que el comentarista estaba describiendo los preparativos en el cuartel de Montgomery antes de la batalla de Alamein, y explicaba cómo Montgomery había reunido a sus oficiales y a sus hombres y les decía: pidámosle a Dios el Todopoderoso en la batalla que nos dé la victoria. Y al escuchar esas palabras, lo que yo llamo la electricidad del cielo, me atravesó desde la cabeza hasta los pies, y Dios me habló muy quieta y firmemente diciendo: esa es la respuesta a tu oración. Tan temprano en mi experiencia cristiana aprendí que la oración puede cambiar el curso de la historia. Esto está en línea con las Escrituras. Por ejemplo, en el Salmo 75, versos 6 y 7, el salmista dice: porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto, viene el enaltecimiento o la promoción. Note que dice ni del desierto, que era particularmente apropiado a visitación. Note que dice: mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Y eso fue exactamente lo que sucedió en esa situación. Los líderes humanos habían escogido a un comandante, pero Dios lo quitó y puso a otro que le diera la victoria a él. Así que quiero que entienda que vale la pena orar por el liderazgo. El segundo ejemplo que le daré de cómo ha sido cambiada la historia por medio de la oración ocurrió en Kenia, al este de África. En 1960 yo hacía un trabajo de educador con estudiantes y maestros africanos. En ese entonces Kenia estaba esperando recibir su independencia del Imperio Británico, en un par de años. Y el país había pasado una tremenda crisis política. La emergencia Mau Mau, que había dividido el país en dos, creó hostilidad y sospecha, y no solo entre negros y blancos, sino también entre las diferentes tribus africanas. El Congo belga, que está al oeste, había recibido su independencia de Bélgica e inmediatamente había brotado una amarga guerra civil. Todos los expertos políticos predijeron que Kenia seguiría los mismos pasos que el Congo belga, solo que peor. En agosto de ese año yo era uno de los oradores en una convención bíblica para jóvenes africanos. La convención duró una semana y habíamos llegado a una última noche, y el Espíritu de Dios se movió de una manera soberana y única. Yo sentí que habíamos abierto los recursos del poder de Dios y que era nuestra responsabilidad usarlos para bien. Así que subí a la plataforma y silencié a los jóvenes que estaban orando y los reté a que oraran por el futuro de su nación. Les dije que los cristianos tenemos una responsabilidad de orar por nuestro gobierno y que su país estaba atravesando una gran crisis y que probablemente lo único que podía salvar a su país del desastre eran sus oraciones. Se unieron en oración y por aproximadamente 10 minutos, todos, unas 200 o 300 personas, estaban orando, aferrándose a Dios. Una de las experiencias más dramáticas en la que he estado. Cuando todos se silenciaron, el joven africano que estaba a mi lado en la plataforma habló y dijo: quiero decirles que mientras orábamos tuve una visión y vi a un hombre sobre un caballo rojo. Y el caballo era muy feroz y cruel y venía a Kenia del este. Detrás de él venían otros caballos rojos también, feroces y crueles. Mientras estábamos orando, vi que estos caballos se volvían alejándose de Kenia hacia el norte. Y al meditar sobre esto, Dios me dijo: solo el poder sobrenatural de la oración de mi pueblo puede alejar los problemas que se están acercando a Kenia. Repetiré esas palabras. Solo el poder sobrenatural de la oración de mi pueblo puede alejar los problemas que se están acercando a Kenia. No puedo entrar en mucho detalle sobre esa historia de los años que siguieron, pero puedo decir que la visión que tuvo ese joven africano se cumplió exactamente. Como 3 o 4 años después, hubo un celo intento comunista que venía del este de entrar en Kenia y entrar al país, pero fue frustrado por la acción sabia de Jomo Kenyatta, el primer presidente de Kenia. Y los comunistas nunca han hecho ningún avance significativo en Kenia. Ocuparon Somalia y hoy ese país es básicamente un campamento comunista armado. Pero desde ese tiempo en adelante Kenia ha sido una de las naciones más estables y progresistas, entre más de 50 naciones africanas nuevas que han surgido en el continente después de la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente, eso no fue lo que predijeron los expertos políticos y se logró por medio de la oración, una oración concertada, conjunta y creyente durante una crisis que cambió el destino de una nación. Para terminar, quiero hacerle una pregunta.
¿Podría suceder lo mismo en su país? ¿Podría ser de su país lo que Dios le dijo a ese joven africano en 1960 cerca de Kenia? Solo el poder sobrenatural de la oración de mi pueblo puede alejar los problemas que se acercan a su país. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para continuar con ese tema de cómo gobernar a través de la oración. Explicaré la provisión de Dios para el saneamiento de nuestra tierra.